El gobierno anunció este jueves modificaciones en el plan paso a paso que permitirán mayores libertades a quienes tengan su esquema de vacunación completo. Queremos analizar el momento en que se están aplicando estos cambios y para eso vamos a tomar contacto con el doctor en física e investigador del Centro de Nanotecnología Aplicada de la Universidad Mayor, Rafael González. Rafael, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Matilde. Gracias a ustedes. Rafael, tú analizas semanalmente todos los datos que se entregan a través del DEIS, tanto de los contagios de la pandemia, región por región, la cantidad de fallecidos. De acuerdo a los números no mienten. ¿Cuál es el diagnóstico del momento en que estamos hoy de la pandemia? Bueno, es complicado hacer un diagnóstico exacto, pero tal cual se viene viendo hace unas 3-4 semanas vienen una reducción de casos, que también coincide con que hasta el 23 de junio, hace unos 16 días, cerca de 11 millones de personas estaban en fase 1, que aunque el paso a paso no es lo efectivo que quisiéramos, algo mitiga, y venimos saliendo de 2 semanas seguidas con un feriado que reduce un poco también la cantidad de casos que se observan. Entonces, bueno, y me parece también que las regiones grandes, metropolitana, Valparaíso, Biobío, O'Higgins, venían mostrando una baja en conjunto, entonces todas vienen bajando. Lo que preocupa es que los fallecidos siguen en alza. En estos días, ayer se liberaron cifras del DEIS de fallecidos y estamos como en el punto más alto del 2021. Debiera bajar, esperamos que baje, pero es como un mal momento, creo yo. Porque ayer cuando se presenta este plan paso a paso, el presidente dice que los números vienen a la baja, que el número de contagios, que el número de fallecidos. ¿Eso no es así? ¿El de contagios? Sí. Sí, el de los casos viene bajando. Y eso también se ve en los pacientes en UCI, que ha habido una reducción. Los fallecidos no, eso no es efectivo de acuerdo por ejemplo, uno puede verlo de 2 formas. Uno, todos los días nos informan fallecidos confirmados, que son los que tuvieron un test de diagnóstico y que fallecieron hace algunos días. A pesar de estos dos feriados seguidos, de todas formas seguimos como en 115 fallecidos, 120, muy cerca del récord del 2021. Y lo que informa DEIS, que viene además como desagregado por fecha de función, sospechoso y confirmado, estamos en los últimos días de junio, habrían sido hasta ahora los peores días en cuanto a fallecidos en un año por lo menos. O sea, estamos llegando cerca de más de 150, 180 personas fallecidas en un día y con un promedio sobre 150. Es como lo peor dentro de un año, la verdad. ¿Mal momento entonces para aplicar este cambio, esta modificación al plan paso a paso, o había que hacerlo de todas maneras porque el diseño que venía hasta ahora ya no era consistente con la realidad de la pandemia? Es que hay que entender que, y lo sabemos desde hace más de un año, esto es un proceso lento en que todo va desfasado. Entonces tenemos por las medidas buenas o malas, en 2-3 semanas se ven los efectos en casos en pacientes en UCI y los fallecidos vienen un poquito detrás. Entonces cuando bajan los fallecidos y que bajen de manera importante, es una buena señal de decir, ok, parece que estamos sobre terrenos más o menos sólidos. Pero tener reducciones de casos es algo que ha pasado y viene pasando en las diferentes regiones, y ahora en la región metropolitana, que estamos como en una montaña rusa, sube, baja. Claro, y la cantidad de fallecidos se mantiene muy alta. De hecho, hasta el momento llevamos prácticamente la misma cantidad de fallecidos que todo el 2020. Efectivamente. Estamos cerca de, junio, según las cifras del DEIS, está cerca de 4.600 fallecidos, junio del 2021, que es el segundo peor mes de la pandemia, detrás de junio del 2020, que fueron algo así como 6.500 fallecidos, y que se concentró todo el problema en la región metropolitana. Este 2021 ha sido particularmente malo fuera de la región metropolitana, porque junio es el peor mes para varias regiones en cuanto al número de fallecidos: Valparaíso, Arica, Aysén, Los Ríos, O'Higgins, cosas que me acuerdo ahora. Y en las regiones en general, excluyendo la región metropolitana,
junio sería el peor mes de toda la pandemia y los 6 meses del 2021 han sido los 6 peores meses en términos de número de fallecidos para la región. Entonces, es un tema bastante complejo. Ahora, ¿cuánto podría modificar o complicar el panorama la introducción de la variante Delta? Porque ya durante esta semana hemos conocido ya de 13 casos confirmados con el test genómico hecho, pero sin duda si hay 13 confirmados es porque hay más. ¿Cómo podría esta variante influir en estos números? Es como una noticia en desarrollo. Lo bueno de la variante Delta, que primero está en Reino Unido, es que de ahí sale bastante, los científicos dieron bastante luces y llegó a Australia con una trazabilidad increíble y ha llegado a la conclusión que yo creo que esto todavía se tiene que consolidar, pero en principio se habla como del contagio fugaz, que lo usan como una palabra en inglés, que en pocos segundos podrían haber contagios entre personas. O algo que también se reportó en Australia y que fue más que contagios de personas en hoteles de cuarentena entre habitaciones que no estaban conectadas. Y ahora creo haber escuchado en Chile algún contagio dentro de alguna de las residencias de algún funcionario. Obviamente cuesta, es difícil tener la confirmación si es Delta o no Delta, pero es muy preocupante porque estamos viendo, por ejemplo, uno puede reflejarse, por ejemplo, en España, que son más latinos dentro de los europeos, hay un poco más les gusta más la vida social, y Cataluña está teniendo se disparó con la cantidad de casos y hospitalizados. Y bueno, y sobre todo en la población joven que está sin vacunar. Y están en verano. Están en verano. Y Reino Unido está, bueno, salió hace pocos días, anteayer salió una carta a The Lancet de científicos diciéndole, por favor, no abras todo de par en par como quiere hacer Boris Johnson, con un alza que sigue en lo que aprendimos desde marzo, que se ve así de manera, lo que hablamos de exponencial, en pacientes en UCI. Y eso es una mala señal, porque una cosa son los casos y otra son los pacientes en UCI. Que claro, las vacunas cumplen una función de protección, pero no podemos dejarle todo el trabajo a las vacunas. Sí, es un buen aliciente. Además, una buena noticia. Claro, es una buena noticia, pero por ejemplo, hoy día entre las personas que se detectaron con la variante Delta, había personas que sí estaban vacunadas y que tenían la dosis completa. Sí, bueno, eso lo informa y eso como que me parece que en Chile por lo menos se ha comunicado como que bueno, se comunica mal, como no hay que darle muchas vueltas, pero como que la vacuna sería una protección, un escudo perfecto, y las personas empiezan a preguntarse qué pasa cuando hay personas en UCI, está fallando la vacuna, y no, tiene sus limitaciones. Y la semana pasada o antepasada, Rafael Arao, que asesora al MinSal, mostraba un gráfico de los fallecidos en una semana, era la del 23 de junio creo, y eran 37% de los fallecidos tenían las 2 dosis, digamos. Sí, de uno, o sea, pero era del orden de 150 personas, esos fallecidos con 2 dosis. Y la gente se asusta y dice, no funciona. No, cumple una función, pero no reemplaza las políticas de salud pública y la protección a la población. Ahora, este contagio fugaz de lo que hemos visto y lo que aprendimos del Reino Unido, de lo que se está viendo también en Oceanía, ¿cómo lo podemos prevenir? Porque efectivamente la vacuna no es todo, pero es prácticamente estar siempre con mascarilla y con la mascarilla muy bien puesta. ¿Esa es la única manera? Bueno, el contagio por aerosoles en espacios cerrados obliga a eso desde hace mucho tiempo, está la evidencia, y más aún con estas variantes que son más contagiosas, posiblemente usar o sea, es necesario ya usar mascarillas certificadas. Se habla de la KN95 y que a la población, cuando uno lo dice, y con justa razón te dice, son muy caras. Y posiblemente debiéramos pensar cómo se debe proveer de ese material de protección al personal de salud y a la población,
porque las mascarillas de género no sirven simplemente para estas variantes más contagiosas. Y claro, y en el contexto de estos cambios al plan paso a paso, vienen en un muy mal momento aumentar los aforos en espacios cerrados con las incertidumbres que nos están agregando estas variantes. No parece ninguna buena idea lo que se está haciendo en esa dirección. Ahora, este seguimiento a los casos con variante Delta es un indicador de que en este caso sí va a haber una mejor trazabilidad. Es que la forma en que se está detectando las variantes o que se confirman, hasta donde tengo entendido, sería principalmente a través de secuenciación genómica, y eso es muy acotado. En mayo, el último que leí en algunos de los informes del MinSal, hablaban de 1000 secuenciaciones en el mes de mayo, y eso es bueno, y tiene yo no soy experto en eso, pero tiene una gran complejidad, es caro. Y, por ejemplo, recordando los números de mayo, tuvimos cerca de 200.000 casos en mayo y secuencias 1000 es como un 0,5% de la muestra. Y principalmente de los casos que hemos sabido ahora son los que entraron por el aeropuerto. Entonces, parece que la secuenciación la tenemos en la puerta, pero, o sea, esto es como un gimnasio grande y tenemos un control a la entrada, pero no sabemos lo que pasa en todo el gimnasio. No sabemos una vez que entran mayoritariamente. Ahora, Rafael, tú eres experto en hacer modelos matemáticos y proyecciones. ¿Es posible hacer alguna proyección de la pandemia con todas estas incertidumbres aplicadas a algún tipo de sistema? Porque, claro, es bien difícil. Nadie hubiera pensado que íbamos a llegar a estas alturas con 44.000 muertos. No. Bueno, yo lo he dicho varias veces, yo me dedico usualmente a modelar átomos y cómo evolucionan en el tiempo y bueno, no se me enferman, no fallecen. Y hay una expertise también, hay modelos para este tipo de situaciones. El problema es que, lo he dicho un par de veces, es que el manejo de la pandemia, las decisiones políticas hacen muy difícil pronosticar. Yo no puedo pronosticar, por ejemplo, en diciembre, el 15 de diciembre, yo hubiese hecho una proyección, pero no se me habría ocurrido esto del pase o sea, el permiso de vacaciones, o los aforos súper grandes que dieron muchos contagios en Aysén, por ejemplo, en Navidad y en Año Nuevo. Son cosas que uno no van contra el sentido común, y mucho de lo que se planteó ahora en el nuevo plan paso a paso va contra el sentido común y contra la evidencia que estamos viendo en el mundo. Algo que se dice, por ejemplo, en el plan paso a paso y que uno lo valora es que las personas puedan moverse, sobre todo al aire libre, pero me extraña que, por ejemplo, las personas no vacunadas, yo estoy vacunado, encuentro que está bien, no tengan una restricción de movilidad total, cuando sabemos que eso sigue siendo una actividad segura. ¿Sí? Es como que va todo muy tarde con la evidencia. Bueno, vamos a ver cómo inciden entonces estas decisiones. Te digo algo, Matilde. Sí. O sea, lo que sí uno puede decir es usar el sentido común. Y tomando las mismas medidas, mayor movilidad evoluciona mayor contagio. Y lo que estamos viendo no son buenas señales. Entonces, lo que uno sí puede pensar es que esto no va a mejorar pronto. El número de control. Sí, lamentablemente recién veíamos las imágenes de los terminales de buses para este fin de semana y claro, esta cantidad de gente probablemente se duplique la próxima semana cuando ya el plan paso a paso con estas aperturas esté ya vigente. Rafael González, doctor en física, investigador del Centro de Nanotecnología de la Universidad Mayor, gracias por conversar con nosotros y darnos alguna luz más sobre lo que está ocurriendo en este momento de acuerdo a los números. Gracias, Rafael. Muchas gracias, que estés bien, Matilde. Cuídense. Sí, gracias.